Listo. Muy buenas noches. Hoy estamos a 11 de abril del 2023. Estamos aquí con los estudiantes de legislación tributaria del programa de Administración de Empresas de la Universidad del Atlántico. En el día de hoy nos vimos abocados a tener esta clase de esta manera por la sencilla razón de que nuevamente pues estamos con algunas situaciones complicadas que amenazan pues la estabilidad y la integridad de nuestros estudiantes. Entonces me gustaría, si por favor los compañeros que están aquí, Andrés Felipe, Andrés Grandona, Geraldín, Emel, Jesús, Jonathan, Juan, Laura, Luis Ramos, Natalia Polo y Omar Yesid, me van diciendo presente a medida que voy diciendo sus nombres, por favor. Andrés Felipe, Presente. Andrés Grandona, Presente. Daniel Ventura, Presente, profe. Geraldine, Presente, profesor. Emel Barrios. Por ahí hizo un intento de decir presente, parece que de pronto tiene problemas, pero ahí se iluminó. Jesús Alberto Domínguez, Presente, profesor. Jonathan Charlie Piedraíta, Presente, profe. aquí también tenemos a Juan Padilla, Presente, profesor. Laura Rodríguez, Presente, profe. Luis Ramos, Presente, profe. Natalia Polo, Presente. Omar Yesid Montoya. Presente, profesor. Bueno, ¿hay alguien que no haya mencionado, por favor? Pronto ahorita entró mientras ya había pasado su nombre. Bueno, creo que todo el mundo está acá. Quiero confirmar si están viendo la diapositiva que estoy mostrando, por favor. No, señor. Sí, profe. Bueno, yo estoy conectado con el celular y con el computador y en el celular veo que se ve la diapositiva. No sé a la compañera si no lo puede ver. Ay, no la veo. Yo la veo, profe. ¿Quién más no la ve? Yo la veo. ¿Ah? Ahora sí la veo. Ok, debes que mover de pronto el celular, alguna cosa para que puedan todos observar. Bueno, hoy estamos aquí iniciando el segundo corte. Ya creo que todo el mundo tuvo la oportunidad de que socializamos las notas que se presentaron y pues hubo pues muy buenos resultados, pese a que el examen fue virtual, pero bueno, ya miraremos cómo serán las cosas en el segundo corte cuando ya sean como deben ser, ¿ya? Entonces, hoy iniciamos. La próxima clase van a estar exponiendo los de retención en la fuente y los del régimen simple de tributación. Les agradezco a las personas del régimen simple de tributación que me escriban porque les tengo un video. Es Mejor dicho, que ahí está toda la exposición, de hecho con la actualización de la 2277, entonces ahí hablan también de manera genérica del régimen simple de tributación, que es el RCT. Y a los de retención en la fuente les tengo por ahí un librito que les tengo que pasar para que también nutran sus contenidos, ¿ya? Entonces hoy, como el día de hoy vamos a iniciar, empiezo yo como para variar, y esta vez vamos a empezar de atrás para adelante. Van a empezar primero, empiezo yo, como siempre. Es lo único que no ha cambiado es eso. Después sigue el grupo 7 y el grupo 6 y así después el 5, el 4 y así hasta que lleguemos al 1 para que sea al revés y que no sea siempre las personas del 1 las que siempre inicien de primeras, ¿ya? Entonces, a lo que vinimos hoy. Hoy vamos a hablar acerca del impuesto de renta y complementarios, ¿ya? Y hablando acerca del impuesto de renta y complementario, que es sobre lo que se graban todos los ingresos que obtiene un contribuyente en el año y que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio, pues en el momento de que éste perciba estos ingresos, siempre y cuando estos no hayan sido expresamente exceptuados y considerando los costos y los gastos que se incurren para que produzcan estos ingresos que él tiene, ¿ya? También se considera
también se considera pues que este se llama impuesto de renta y complementario porque este también está el impuesto de renta y está el impuesto de ganancias ocasionales y remesas, ¿ya? Y nos dicen a nosotros y nos asalta la situación y nos asalta qué son las ganancias ocasionales. Ya dijimos que era el impuesto de renta, ahora qué serán las ganancias ocasionales. ¿Quién se le ocurre a ver de pronto en su cabeza qué para usted será una ganancia ocasional? Profe, Dime. una ganancia ocasional es toda aquella que proviene, como la palabra lo dice, ocasionalmente. Un ejemplo puede ser que yo me gane la lotería. Exactamente. Esa no es mi actividad, pero me gané esa platica, entonces es una ganancia ocasional. Ganarse yo me llamo es una ganancia ocasional. Una herencia, una rifa, todas esas situaciones de ingresos que no hacen parte de mi actividad normalmente y obviamente que no estén expresados en la ley porque hay otro tipo de ingresos que son considerados como ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, pero en este caso sí, las ganancias ocasionales precisamente como dijo el compañero, son todos aquellos ingresos que se generan por actividades esporádicas. Espera un momentico que tengo que interrumpir para darle ingreso a las personas. Entonces, no sé si de pronto, Laura, cuando las personas van a entrar, tú las logras ver. No, señor. Ok, listo, porque a veces cuando daba en el otro lado, como ustedes no pertenecen a estos teams, entonces por eso es que no lo pueden hacer, pero a veces mis monitoras de los otros salones sí me ayudaban porque estaban en este team. Pero bueno, ahí voy tratando de sortear la situación de que cada vez que suene, pues poder estar acá. Bueno, como ya les iba diciendo, las ganancias ocasionales, pues como ahorita lo dijo el compañero, son los ingresos que se generan o que se dan en actividades esporádicas o extraordinarias y se obtienen por el acontecimientos de determinados hechos que no hacen parte pues de la actividad cotidiana o regular del contribuyente, por el azar o por mera liberalidad, obviamente, de las personas, salvo cuando haya pues sido taxativamente señalado como un no constitutivo de renta, como ya lo dije, ni de ganancia ocasional, pero lo que no sea relacionado como esa situación, pues es considerado como tal. Antes pues de saber de la situación de que es importante explicar el concepto de impuesto de renta nuevamente, que este es un impuesto de renta que está a cargo de las personas naturales y también de las personas jurídicas, empleados o independientes y debe ser pagado a quién, al Estado, teniendo en cuenta sus ganancias, sus salarios, sus comisiones y otros ingresos durante pues el año anterior. Entonces la DIAN declara, pues hace la declaración de rentas, básicamente la información que pues que uno debe presentar a la DIAN para pues que se haga el cálculo del valor que se debe pagar de los impuestos sobre las rentas basándose en una situación financiera. La declaración de renta se presenta teniendo en cuenta las transacciones económicas del año anterior, es decir, que en el año 2023 la declaración de renta será elaborada a partir de los movimientos de los ingresos que nosotros hayamos recibido en el año 2022, ¿ya? Y la declaración de renta no solo contiene información de interés para la DEA, sino también para uno mismo como declarante, pues poder uno enterarse pues, de las actividades económicas, cuánto ganó, qué tienes, cuánto debes, o sea, los pasivos, cuántos fueron tus consumos, tus gastos y tus costos y desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022. Recuerden que eso es un ciclo contable. Un ciclo contable es el que va desde al 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero fíjense que este impuesto, como todo en la vida, tiene unas características, ¿cierto? Porque si no tiene características, porque siempre una persona, ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Porque dice, entonces aquí también el impuesto tiene este tipo de tributo que se caracteriza, se clasifica dentro de los tributos como un impuesto. Este impuesto de renta y complementario es un tributo obligatorio, ¿ya? Que consiste obligatorio o que por la ley obviamente hay que hacerlo, que consiste en gravar pues los ingresos obtenidos por los contribuyentes en un periodo determinado y que entregar un porcentaje pues, de dichas utilidades al Estado con el fin de financiar los gastos públicos. Este impuesto está conformado por el impuesto de renta y complementario y ganancias ocasionales.
son pues son contribuyentes de este impuesto todas las personas naturales y jurídicas. Ya sabemos que es una persona natural y que es una persona jurídica, las cuales ingresan pues, o tienen ingresos que de acuerdo a la ley estos ingresos se encuentran grabados con este impuesto de renta. Dichos contribuyentes pueden pertenecer al régimen tributario general o al régimen tributario especial. El régimen tributario general, pues son aquellas personas que tienen actividades con ánimo de lucro, ¿ya? Y el régimen tributario especial pertenecen todas aquellas organizaciones, asociaciones, corporaciones que son sin ánimo de lucro, ¿ya? De eso es un capítulo pues muy especial que se puede hablar más adelante. El impuesto de renta y complementarios de orden nacional, ¿ya? Primero se dijo que es obligatorio y segundo ahorita decimos otra característica que es de orden nacional, porque sus tarifas, porque es nacional, porque sus tarifas son aplicables en todos los ingresos que se generan dentro del territorio nacional y el recaudo está a cargo del Estado, que lo realiza mediante entidades financieras. ¿Cuáles son las entidades financieras? Los bancos, para facilitar el pago a los contribuyentes. La administración de estos impuestos la ejerce directamente el Estado mediante una unidad administrativa especial. ¿Cuál es esa unidad administrativa especial que administra los impuestos en Colombia? ¿Cuál es? A ver, grupo 4, ¿cuál es esa entidad? Hola, ¿cuál es la Profe, repite entidad? la pregunta. Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien. Aquí estaba hablando ya acerca de que el gobierno o el Estado administra todos estos impuestos que a través de que los recauda por las entidades financieras, pero lo administra no el Estado, sino lo administra a través de unas unidades administrativas especiales. La unidad administrativa especial, por favor, quiero que por favor estemos prestando atención, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si las personas me llevaran el hilo de lo que yo estoy diciendo acá, pues enseguida la respuesta hubiese sido esta. No que yo repita porque yo estoy hablando de esta de una manera muy pausada y si ustedes no están escuchando o se está escuchando entrecortado, yo agradezco que me lo digan para yo saberlo, porque yo adivino no soy, ¿ya? Entonces, otra cosa también del impuesto de renta complementario es un impuesto de carácter directo. Primero dijimos que era un impuesto obligatorio, un impuesto nacional, un impuesto directo. ¿Por qué es un impuesto directo? Porque este impuesto directo, aquí me falta poner algo acá, que no lo coloqué, que es obligatorio. Obligatorio. No es que yo me sé esto, pero bueno, cuando yo me lo sé, entonces, y me doy cuenta que coloqué eso por donde no iba. ¿Ya? Un impuesto de carácter directo. ¿Por qué es un impuesto? Se acuerden que los impuestos se dividen en directos e indirectos. Los directos son aquellos que afectan el ingreso de las personas directamente, mientras que los impuestos indirectos por lo general son impuestos de consumo, como el IVA. Mientras que estos impuestos que afectan el ingreso de las personas son unos impuestos directos. En los impuestos directos, como siempre, no va a haber un intermediario entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es la persona que los tiene que pagar, porque ellos lo calculan directo de esos ingresos y se los entregan en este caso, a la Dirección de Impuestos Nacionales, que es la que administra estos ingresos y está facultada por el Estado. Si fuera un impuesto indirecto, tendríamos que pagar ese impuesto a una persona autorizada por el Estado para que esa luego pues, tuviera la obligación de tenerlo que remitir al Estado. Pero en este caso, el impuesto de renta y complementario no es un impuesto indirecto, es un impuesto directo, ¿ya? Y por último, es un impuesto de periodo o un impuesto periódico. ¿Por qué? Porque este tiene pues en cuenta las ganancias generadas por el sujeto que lo está haciendo, ya sea una persona natural o una su persona jurídica, en un periodo determinado de tiempo, que es en el periodo gravable. En Colombia se graban los ingresos entre los meses de enero y diciembre de cada año. La declaración y pago de los impuestos se hará en el periodo siguiente al cual se dé origen a la renta, es decir, como estábamos diciendo ahorita, la renta se calcula de enero 1 del 2022 a 31 de diciembre del 2022 y ya en el 2023 es que dan tiempo para que la persona liquide, haga esas situaciones y las pague en el año siguiente. Hasta aquí estamos claros, señores. Sí,
Sí, señor. Bueno, Sí, profe. ok, listo. Muy amables. Profe, qué pena. ¿Hay algún plazo estimado para la liquidación y el pago de esos impuestos hasta tal mes o hasta tal fecha? Sí, claro, si hay unos topes para eso, claro que sí. Ahorita yo más adelante les voy a decir cómo es la situación, ¿ya? De hecho, aquí yo los tengo acá, en qué fecha debo presentar y cuáles son los topes. Aquí les voy a hablar acerca de eso y les voy a decir hay unas fechas. De hecho, dentro de la plataforma, ese link que está aquí, en la plataforma está ese link, ¿ya? Donde ustedes pueden ver cuáles son las fechas en que le corresponde, ya sea personas naturales o personas jurídicas. Por lo general, las personas jurídicas les toca presentar la declaración de renta entre los meses de marzo, abril y algunos maravillosos en mayo, ¿ya? Mientras que las personas naturales, por lo general, les toca presentar la declaración de renta en los meses de agosto, septiembre y octubre, ¿ya? Entonces, es una situación que es más o menos por ahí. Y hay que buscar un calendario tributario. En el calendario tributario, uno le toca de acuerdo al dígito de verificación, a los dos dígitos, pero para las personas naturales les toca, o sea, las personas naturales, las personas como nosotros, hay que mirar los últimos dos dígitos de el RUT que tiene uno, el NIT. Entonces, en los dos números antes del dígito de verificación, recuerden que a veces uno tiene en el NIT que le aparece en el RUT, aparece 72228 raya 5. Yo no miro ese número raya 5, sino miro los dos números antes de esa raya. Y es los que me sirven a mí para yo saber cuándo me toca pagar de acuerdo al calendario tributario que saca la DIAN. La DIAN saca un calendario donde te dice, bueno, la gente tiene que presentar desde agosto hasta octubre. Usted busca en esos días cuando le toca, por ejemplo, la mía es 0,62, o sea, 62. Yo busco cuándo le toca al 62. Le toca, por ejemplo, el 14 de septiembre. Ya yo sé que me tengo que programar para que ese día 14 de septiembre tenga que presentarlo. Y no necesariamente yo puedo presentar mi declaración desde el primer día que se empiecen a vencer y no esperar hasta ese día. Pero lo que sí es que no me puedo pasar, ¿ya? Ya me escuchaste, nena. Sí, señor. Ok, entonces era porque no te quería dejar como así en el aire, ¿ya? Entonces aquí tenemos algo muy importante, ya esto lo hablamos, ahora aquí tenemos esto, los topes para declarar, ¿ya? Espérense un momentico para hacer algo aquí. Aquí está, los topes para declarar renta, en qué fechas, esto sí, listo. Aquí tenemos algo. Nosotros queremos saber siempre si cómo nos toca pagar renta. Entonces nos dice, bueno, ¿cómo debo saber si debo declarar renta en el año 2023? Para las personas naturales es que aplica esto, porque las personas jurídicas todas tienen que declarar renta. Declarar quiere decir, como ya lo hemos dicho en la clase, presentar la información. Hay gente que declara la renta y le toca también contribuir. Entonces, esos son contribuyentes de renta. Recuerden que los contribuyentes todos son declarantes, pero los declarantes no todos van a ser contribuyentes, ¿ya? Entonces, es una situación que también miramos. Esto que estamos aquí, vamos a describir ahora, son los requisitos que se necesitan o que nos piden para que nosotros podamos aportar, ¿ya? Entonces, dentro de estos requisitos, estos topes, como decía ahorita la compañera, todas las personas naturales que cumplan con alguna de las siguientes condiciones deben declarar el impuesto de renta en el año 2023. ¿Cuáles son? No solamente es por ingreso, hay muchos conceptos, está por patrimonio, está por ingreso, está por consumo de tarjetas de crédito, compra y consumos también, y las consignaciones que se hagan en nuestras cuentas. Entonces, la primera, el patrimonio bruto. Patrimonio bruto. ¿Cuál es? Pero antes de decir esto, tenemos que definir qué es el patrimonio bruto. El patrimonio bruto, y quiero que lo escuchen porque esto yo lo pregunto de manera oral en el examen, porque todo esto no puede estar, es que no está escrito, pero aquí sí está explicado y está siendo grabado. El patrimonio bruto, ¿qué es? Para las personas, y tanto jurídicas como naturales, son todos los bienes que poseen las personas, ya sea estos bienes que sean en especie o representados en dinero, en especie que sean carros, vehículos, propiedades, y en dinero que tengan cuentas de ahorro corriente, fiducias, inversiones en bonos, acciones, todo eso hacen parte de su patrimonio bruto, de lo que tiene la persona, ¿ya?
sin quitarle obviamente las deudas. Cuando tú a este patrimonio bruto le quitas las deudas, ya eso me va a dar como resultado el patrimonio líquido. Entonces, el patrimonio líquido, ¿qué vendría a ser? El patrimonio líquido vendría a ser el patrimonio bruto, todo lo que yo poseo, quitándole las deudas, me vendría a dar el patrimonio líquido, ¿ya? Entonces, lo líquido es lo que yo realmente tengo para responder, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos claros, o alguien no entendió qué es el patrimonio bruto y el patrimonio líquido. Está claro. Ok. Entonces, vuelvo y explico. El patrimonio bruto es todo aquello que con tanto la persona natural o jurídica posee, ya sea esto representado en dinero o en especie. En dinero, obviamente, en cuentas de ahorro corrientes y fiducia, y en especie que sean ya en edificios, carros, vehículos, fincas, en fin, toda esa serie de situaciones que posee la persona. Y el patrimonio líquido, ¿qué es? El patrimonio líquido surge de cuando yo tengo ese patrimonio bruto, yo le resto las deudas que yo tengo y ya lo que quede después es lo que ya yo tengo realmente disponible para eso. Entonces aquí salen los topes de la situación. El primero es que si la persona tiene un patrimonio bruto que excede los 4.500 VTs, que hoy día serían 171.018. Otro concepto por el cual también tendrías que declarar renta, si a 31 de diciembre del 2022 sus ingresos brutos fueron superiores a 1.400 VT, es decir, que fueron mayores a 53.206.000. Otra cosa, que los consumos de tarjetas de crédito superaron los 1.400 VT, obviamente también ahorita los 53.206.000. Otra cosa también, las compras y consumos durante el año 2022 excedieron los 1.400 VTs. Otra cosa muy importante, que es que no debemos permitir en las empresas ni en ninguna parte que alguien nos diga préstame tu cuenta para después, porque cuando nosotros tenemos las consignaciones, depósitos e inversiones, los promedios fueron superiores a 53 millones, también nos toca ser declarante de renta, nos toca declarar renta y es posible que hasta nos obligue, nos orille a que tengamos que contribuir, ¿ya? Entonces, es también importante que usted conozca esta situación para ver si se hace. Hay algo importante que cuando nosotros ya ahorita estuvimos hablando del concepto, estuvimos hablando que el impuesto de renta se llama impuesto de renta y complementario porque está el impuesto de renta y también el impuesto de ganancias ocasionales. Hablamos de sus características, que es directo, obligatorio, nacional y de periodo. Estuvimos hablando también cuáles son en las personas jurídicas, todas tienen que declarar la renta y en las personas naturales, si cumple uno de estos requisitos que están en la lámina, tiene que declarar renta. No es que tenga que cumplirlo todo, con que cumpla uno, tiene que hacerlo. Ahora hablamos acerca de esos ingresos, como ahorita estábamos hablando en el concepto de renta, ingresos que son susceptibles a subirnos nuestro patrimonio. Entonces, hay que mirar, hay que hablar de dos conceptos importantes en cuanto a los ingresos. Los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y los que son ingresos considerados exentos, ¿ya? Primero vamos a hablar de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Un momentico aquí. Listo. Esto, los que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Y quiero que abran bien los oídos con respecto a esto, porque yo hice fue una infografía y no estoy haciendo un periódico mural como los que a veces estamos acostumbrados a ver. Es decir, que aquí pues yo tengo mis anotaciones en las cuales yo voy inspirándome en lo que quiere decir. Primero, cuando hablamos de ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Estos están definidos y están sustentados en la ley. ¿En dónde? En el Estatuto Tributario, en el artículo 26. Un ingreso tributario es aquel que es susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente de una manera tal que esa referencia puede determinar su ingreso si constituye renta o no constituye renta. Pero en ese momento que llegó alguien aquí, listo. Que tengo que devolverme ahora para acá. Listo. Bueno, no obstante, como lo que acabamos de decir ahorita,
lo que pues traemos en el artículo este 26 son los ingresos que por expresa disposición legal no constituyen renta ni ganancia ocasional, aunque técnicamente y pues al tenor del artículo 26 del Estatuto Tributario sí constituyen renta. Estos ingresos que estoy hablando aquí, estos ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, están definidos. Es importante precisar que todo ingreso es por defecto constitución de renta y ganancia ocasional y no lo solo cuando hay una ley en forma expresa así lo clasifica. Y que el ingreso no constituye renta ni ganancia ocasional implica que por ese ingreso no se paga impuesto y no se paga renta ni ganancia ocasional. Entonces, cuando lo que estamos diciendo ahorita aquí, y estos ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional ya están dispuestos por la ley, ¿ya? Entre estos que podemos tener las participaciones y dividendos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Hay unas utilidades pues que reciben los socios de las empresas en calidad de dividendos o participaciones, no constituyen ni renta, no pagan impuesto de renta, ni pagan ganancia ocasional en la parte que se determine conforme a la ley que fija el artículo 49 del Estatuto Tributario, el cual nos dice que los dividendos y las participaciones percibidas por los socios, los accionistas, asociados, suscriptores y similares que sean sociedades nacionales no constituyen renta ni ganancia ocasional. ¿Por qué? Pero ¿cuándo procede esto? Tales dividendos y participaciones deben corresponder a utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad. Una vez que estos dividendos la misma sociedad haya pagado por ellos, ya los socios o las personas que lo reciben no van porque se estén tributando dos veces. Por eso no constituyen renta ni ganancia ocasional, ¿ya? Respecto a las utilidades que se obtengan a partir del 2013 para determinar el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, se debe seguir un procedimiento que está definido en el artículo 49 del Estatuto Tributario, pues que más adelante les voy a decir. Otro de lo que no es considerado renta ni ganancia ocasional son las utilidades en venta de acciones que no constituyen renta ni ganancia ocasional. ¿Dónde está definido esto? Ojo que siempre les estoy diciendo dónde están definidos las cosas que estoy diciendo. Y ojalá usted esté allá donde esté con una libreta copiando la situación, porque no todo lo podemos decir de que eso está grabado ahí o estar haciendo otra cosa, porque lo que estamos diciendo aquí es importante. En el artículo 36, raya 1 del Estatuto Tributario, pues está consagrado una ganancia ocasional por una utilidad obtenida en la venta de acciones. Señala este inciso también modificado por la ley 2277 del 2022, y esa fue la última ley que salió, la ley 2277, no constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades que vengan pues, de la enajenación de acciones. ¿Y qué son enajenación de acciones? Por la venta de acciones inscritas en una bolsa de valores de Colombia, de las cuales sean titular un mismo beneficiario real cuando dicha venta o enajenación no superen el 3% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad durante el mismo año gravable. Hay que tener claridad de eso. Si no supera el valor de la venta, el 3% de las acciones que tiene en circulación la respectiva entidad, pues obviamente no va a constituir ni renta ni ganancia ocasional. Y que para que esta utilidad, pues en las ventas de las acciones no constituya ni ganancia ocasional, el valor de la enajenación, vuelvo e insisto, no debe superar el 3% de las acciones que circulen durante el año y que produzcan enajenación. Otra cosa que también son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, son las recompensas que pague el Estado a las personas por información de utilidad según su propósito. No constituyen renta ni ganancia ocasional. Eso que, por ejemplo, yo veo un ladrón, un ratero, una persona que antisocial que estaban ofreciendo por ella algún tipo de dinero, ese ingreso no sería una ganancia ocasional, sería un ingreso no constitutivo de renta ni tampoco ganancia ocasional, a pesar de lo que ahorita hablamos de las ganancias ocasionales, que dijimos que era un dinero que me cae a mí de pronto. Pero aquí por la ley, ese tipo de que cuando me cae de pronto por estar hablando un poco más de lo debido, diciendo dónde está una persona o no,
eso no se constituye renta ni ganancia ocasional, y eso está definido en el artículo 42 del Estatuto Tributario, ¿ya? También está en el artículo tributario la utilidad por las ventas que fueron adquiridas, la utilidad por venta de las casas que fueron adquiridas antes del año de 1987. Si usted tiene una casa, que ya la casa familiar que fue adquirida antes de 1987, en el artículo 44 del Estatuto Tributario, nos dice que la parte de la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación adquirida antes del 1 de enero de 1987 no constituirá ni renta ni ganancia ocasional según una tabla específica, ¿ya? Que se da. Por ejemplo, dice que el 10% si fue adquirida durante el año 1986, el 20% si fue adquirida durante el año del 85, el 30% si fue adquirido en el año 84, el 40% en el 83, el 50% en el 82, el 60% en el 81, y ya llegando después del año 78 para atrás es el 70%, ¿ya? Donde no constituye renta ni ganancia ocasional el porcentaje. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, que hay veces que el inmueble tiene un valor en la Oficina de Instrumentos Públicos y hay un valor que está también comercial. Entonces, la diferencia que hay entre ese valor y el valor de venta supuestamente es una utilidad, pero para este tipo de casas que son desde el año 1987 hacia atrás, se va descontando un porcentaje que no constituye renta ni ganancia ocasional, como ya les he venido diciendo. Si se adquirió en el 86, el porcentaje no grabado será el 10% de ese valor. El resto sí va a constituir renta, ¿ya? O ganancia ocasional. Más bien ganancia ocasional. Pero entonces lo que hay que analizar en esa parte. Otra cosa, cuando un contribuyente tiene un seguro y la aseguradora le paga una indemnización, la parte que corresponde al daño emergente no constituye renta ni ganancia ocasional, ¿ya? Entonces también eso es importante dentro de considerarlo esta parte cuando le paga la indemnización a una persona con respecto a esta situación. Los apoyos económicos que pues no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pues ¿qué apoyos económicos? Los apoyos económicos o subsidios que el Estado otorga a las personas en proyectos educativos no constituyen renta ni ganancia ocasional. ¿Dónde señalan esto? ¿Dónde está? Esto está en el artículo 46 del Estatuto Tributario. Y como lo podemos decir que no son ingresos que constitutivos de renta o ganancia ocasional, los apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados al Estado o financiados con recursos públicos para financiar programas educativos como tal. Tampoco constituyen renta ni ganancia ocasional los apoyos económicos no reembolsables para proyectos productivos o de emprendimiento. Hay unos proyectos, como se llama el Fondo de Emprender, que lo dan en el SENA o el Plan Semilla. Esos proyectos, esos planes que dan, por lo general, esos proyectos, cuando uno se los gana, cuando uno los recibe ese dinero no va a constituir renta ni ganancia ocasional para nosotros porque son dineros que van a ser condonables. Las indemnizaciones por el control de plaga en el sector agrícola, también eso está en el artículo 446-1 del Estatuto Tributario, el cual que no constituirá ni renta ni ganancia ocasional por tal para el beneficiario los ingresos recibidos por los contribuyentes por concepto de indemnizaciones o compensaciones recibidas por concepto de la erradicación o renovación de cultivos o por concepto de control de plagas cuando éste forme parte del programa de encaminados a racionalizar o proteger la producción agrícola nacional y dichos pagos se efectúen con recursos de origen público, obviamente, ¿ya? Otra cosa que tampoco constituye renta ni ganancia ocasional es que el cónyuge reciba ganancias de las que tratan los ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional según lo dispone el artículo 47, que dice que no constituyen ganancia ocasional lo que recibe por conceptos gananciales por lo percibido como porción conyugal. Lo que uno reciba en una separación, eso no va a constituir renta ni ganancia ocasional, ¿ya? Surgen de la liquidación de la sociedad conyugal, por eso se llaman gananciales, todo aquello que se recibe después, obviamente, en un divorcio, ¿ya? Las donaciones, esta es una de las que me llama la atención siempre y es como que tengo un mal sabor de boca cada vez que la tengo que hablar de ella, que no constituye renta ni ganancia ocasional,
pues las donaciones a partidos políticos no constituyen renta ni ganancia ocasional, imagínense. Dice que las sumas que las personas naturales reciban de terceros, sean estas personas naturales o jurídicas, destinadas en forma exclusiva a financiar el funcionamiento de partidos, movimientos políticos y grupos sociales que postulen candidatos a las que con el mismo fin reciban los candidatos para financiar las campañas políticas, imagínense. O sea, que son situaciones que ajá, la verdad uno no se entiende por qué se da. Otra cosa también importante, la parte de no constituir los reembolsos de capital aportado por constitución y capital de sociedades tampoco. Los incentivos a la capitalización de rural no constituyen renta ni ganancia ocasional. Es un momentico que aquí llegó alguien. A Natalia se le está desconectando cada rato esto. Bueno, los recursos para financiar los transportes masivos tampoco constituyen renta ni ganancia ocasional. Y eso está en el artículo 53 del Estatuto Tributario. También los aportes a pensiones, los aportes obligatorios a pensiones no constituyen renta ni ganancia ocasional según lo que dispone, porque ustedes saben que ese dinero cuando nosotros nos lo descuentan nunca realmente nos llega a nuestros bolsillos, jamás. Ese es un dinero que nosotros nos los pagan y enseguida nos los quitan y ni siquiera llega a la cuenta. Eso se queda en la empresa y por eso es que está constituido o está considerado como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional. Al igual que también los aportes en salud que también tenemos que hacer, tampoco son considerados como ingresos que constituyen renta ni ganancia ocasional, ¿ya? Luego tenemos aquí lo que llamamos, ya hablamos acerca de cuáles son los, en ese momentico porque no se me activa, listo, que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. De hecho, este contenido también está en la plataforma, ustedes lo podrán acceder, también tengo y podrán tenerlo. Y también está que es una renta exenta. Aquí hablando de las rentas exentas, es un tema bastante interesante, las rentas exentas, porque siempre que ustedes escuchen la palabra exenta, eso quiere decir que el porcentaje va a ser cero. Siempre tengamos en cuenta eso. Cuando algo dicen que es exento, es porque su porcentaje es cero. Algunos ingresos obtenidos por las personas naturales, pues estos son catalogados o calificados como unas rentas exentas del impuesto a la renta, que se podrían declarar dentro de los límites procedentes pues a lo que corresponde. Pero ese momentico que ahora llegó otra persona. Natalia tiene que ubicarse en algún lugar porque se está desconectando constantemente. Natalia, te agradezco que de pronto te ubiques en un buen lugar porque te estás desconectando cada rato, ¿oíste? ¿Sí me estás escuchando, Natalia? Bien, profesor. Que te trates de ubicar en un lugar donde recibas el internet porque ya te has desconectado varias veces. Ah, bueno, profesor. Te agradezco, ¿viste? Porque si no me toca interrumpir. De todas formas, yo vuelvo a seguir haciendo porque sé que de pronto hasta no puede ser tu culpa, pero entonces, si puedes de pronto acercarte un momento más, un poquito más donde puedas estar, te agradecería, ¿viste? Bueno, Listo, Natalia. Sigamos aquí con lo de las rentas exentas, ¿ya? Pero ¿qué es una renta exenta? Es un ingreso que la ley pues ha determinado que no pagará impuesto a la renta sobre él. Por la regla general, todo ingreso es susceptible pues a incrementar el patrimonio, pues está grabado con el impuesto de renta. Pero la ley contempla excepciones a esa regla general y determina que sobre algunos ingresos no se pagará impuesto de renta. Se trata de beneficios tributarios que el legislador, o sea, el Estado, crea con ciertos criterios, ¿ya? Y esto nos da aquí que estos ingresos que se consideran como rentas exentas, la tarifa que van a tener de renta es cero. O sea, estos seguirán siendo ingresos de renta, pero la tarifa ya no va a ser esa tarifa que tenemos, sino va a ser una tarifa cero, ¿ya?
Y en el estatuto tributario señala una serie de rentas exentas para las que las personas naturales, las cuales están sujetas a ciertos límites y condiciones. Está pues en el artículo 126, raya 1, los aportes a seguridad privada de pensiones y fondos voluntarios de pensión, los aportes a las cuentas de AFC, del apoyo al fomento de la construcción, las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad, las indemnizaciones relacionadas con la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el auxilio de cesantías y los intereses sobre las cesantías son rentas exentas. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobreviviente y sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional también son consideradas rentas exentas. Los gastos de representación de magistrados de los tribunales y sus fiscales. Fíjense, esto es una situación, fíjense que son rentas exentas, pero fíjense de qué personajes. Aquí es donde uno se da cuenta de que estas personas legislan es para ellos, no legislan para la persona de la pie, las personas del común, ¿cierto? Entonces es algo Profe, que, dime, y los militares y policías también no están en rentas. sí tienen algunas excepciones y tienen algunas deducciones especiales, porque aquí estamos hablando de las rentas exentas, pero no estamos hablando todavía de las deducciones, que ya es otra cosa. Y aquí también tenemos algo importante, el exceso de salario básico percibido por los oficiales y los suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y de los agentes de la policía también son considerados rentas exentas. El exceso del salario básico percibido. Tienen un salario básico y después de ese salario, ese otro dinero no es considerado sino como una renta exenta. O sea, va a estar ahí como renta, pero no va a tener una tarifa de renta del 0%. ¿Ya? Entonces, el 25% Ok. del valor total de los pagos laborales también. Listo, amigo. Tú eres Ramos, ¿verdad? Ventura, profe. Ventura, miércoles, se parece la voz parecida. Entonces, también el 25%, pues del valor total de los pagos laborales también están los derechos de autor, también estos son rentas exentas. Hay una situación que se encuentra que están las rentas de trabajo, que ahorita vamos a hablar de esas rentas de trabajo más adelante, ¿ya? No las voy a mencionar ahorita aquí en esta situación, porque vamos a hablarlas más adelante. También aquí hay algo importante que nos preguntaba ahorita la compañera. ¿En qué fecha debo presentar la declaración de renta? Ya, las fechas en las que debemos presentar la declaración de renta, de hecho, para las personas naturales empieza a partir del 9 de agosto y se termina el 19 de octubre. Y en cambio, para las personas jurídicas empieza en el mes de abril y termina en el mes de mayo, ¿ya? Abril, mayo, principios, muy raro que llegue alguien hasta junio, ¿ya? Pero hay que mirar ese tipo de situaciones. Voy a compartirles algo acá para que podamos ver cómo es la situación. Un momentico para ver algo acá. A ver, aquí está. Estamos viendo aquí, miren aquí, estamos viendo el ejemplo de las personas naturales. Aquí está el calendario o la situación. Dice, por ejemplo, yo soy 62. Si yo soy 62 y empiezo a buscar aquí, 62, yo veo aquí. Aquí está el 61 y el 62. Estos dos les toca el 21 de septiembre. Uy, casi adivino ahorita. Entonces, el 21 de septiembre del 2023, a los que les termina la cédula en 61 y en 62, les toca presentar la cédula. Ya, por ejemplo, Laura, ¿en qué termina tu cédula? Laura, mi monitora. En 88, profe. Ah, termina como la de mi mamá. Entonces, a mi mamá y a ti les toca presentar el 10 de octubre la declaración de renta, si tuvieran que declarar, ¿ya? Porque aquí te das cuenta de que los dos últimos números para esas fechas es el 10 de octubre, ¿ya? Entonces, es una situación, hay veces que voltean esto. Hay personas que miran que empiezan aquí en 11, el 16 de agosto, la gente que termina en 11, la gente que termina en 01 y 02 empiezan el 9 de agosto, ¿ya?
Entonces, ahí ya creo que le quedó más clara la pregunta que me hizo la compañera ahorita, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Sí, porque la idea es esa, la idea es que ustedes pues entiendan y comprendan lo que vamos viendo, porque si no, entonces quedamos ahí como que, ajá, ¿y qué dijeron? No sé ni idea ni qué dijeron por ahí. Entonces, aquí tenemos estos plazos. Obviamente, la DIAN saca a partir, aquí dice acá algo muy importante, en lo cual saca una resolución a final de año, en la cual pues sabemos cuál va a ser el calendario tributario del año siguiente como tal. Entonces, aquí ya pues te dimos ya esta de la cuestión de cómo presento esta parte. Aquí tenemos, hablamos de los topes que son estos. Aquí tenemos algo bastante interesante. ¿Alcanzan a mirar qué quiere que estoy le mostrando aquí? Y, ¿Qué dice profe, el sí se tipo? ve. ¿Qué dice? ¿Qué pasa si no presento mi declaración de renta o la presento tarde? Bueno, listo, Si ahí presentas está. tu declaración. Ah, bueno, listo. Listo, ahí está. Perfecto. Eso es una de las cosas que estábamos hablando. Y ahorita hemos hablado el concepto de la renta, estuvimos hablando acerca de cuáles son los ingresos que constituyen, que no constituyen renta ni ganancia ocasional, cuáles son los ingresos que constituyen rentas exentas, y obviamente los demás ingresos que no sean ni rentas exentas ni ganancias ocasionales, pues ya tendrían a ser ingresos que están grabados con renta o ganancias ocasionales, y esos dos pagan tributo, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nosotros no miramos el calendario, no preparamos, aún teniendo los requisitos, como ahorita dijimos, que por patrimonio bruto, que por ingresos recibidos brutos, por también consumos en tarjetas de crédito, ahorros y corrientes, y toda esa serie de requisitos que dijimos ahorita, si no se hace, si se presenta tu declaración de renta después de la fecha, tendrás pues que pagar una sanción por declarar tarde. Y esta sanción, ¿cómo se conoce? Como una sanción por extemporaneidad. No solamente la declaración de renta, todos los demás tributos o impuestos que tú pagues después de la fecha, esto se llamará una sanción por extemporaneidad. No solamente en el impuesto de renta, sino en todos los demás otros impuestos también esto aplica, ¿ya? En el caso de renta, esta sanción equivale al 5% del impuesto a cargo y aumenta cada mes o fracción de mes que pase frente al límite del pago y la fecha en la cual se presenta la declaración. Por ejemplo, si tú no la presentaste este mes y te tocaba ahorita en abril, el 2, el 3 de abril, y ya estamos en el mismo abril, multiplicas por el 5% y listo, porque es este mes solamente. Pero si ya te viene otro mes, o son otros 5% más por cada mes, ¿ya? Entonces, y a eso súmale que también hay que sumarle no solamente la sanción por extemporaneidad, sino la sanción por los intereses de mora, porque una cosa es la sanción por la extemporaneidad y otra cosa diferente es la sanción por los intereses de mora. Hay otra cosa también que se paga. Hay veces que nosotros liquidamos esta sanción por extemporaneidad y esta sanción por extemporaneidad no nos puede dar más abajo de 424.000 pesos, que es la sanción mínima. ¿Quién me puede investigar ahí por ahí en una parte, en el celular o en el portátil, cuál es el valor de la VT? El valor de la VT es la unidad de valor tributario. ¿Cuál es el valor de la VT para el año 2023? Profe, yo la averiguo ahorita, son 42.000, ya le doy el valor exacto. 42.412. Eso. Exacto, 42, muy bien, 42.412. Y por eso ustedes se dan cuenta que aquí dice 424.000 pesos. Aquí está, en esta parte, aquí. Entonces, es decir, que solo por declarar un día tarde ya tendrías que asumir este valor, incluso si tu declaración de renta refleja un valor a pagar cero, ¿ya? Entonces, otra cosa, te será enviado un mensaje de advertencia notificando que cuentas con un mes máximo para realizar el pago correspondiente al monto de los impuestos. De no ser cumplido este plazo, se anexará un 10% al artículo, de acuerdo al artículo 642, ¿ya?
Luego de no declarar el impuesto sobre la renta en ninguno de los casos anteriores, se le sumará un 20% como sanción en base al valor de sus consignaciones bancarias o bien de ingresos brutos a la persona. Esto pues se dará con relación al periodo al que él mismo no declaró el impuesto como tal. Entonces, fíjense que hay para que uno, si al final va a tener que pagar o tiene que invertir, ¿por qué evitarse eso? Pague y listo, no hay que, no, porque si usted sabe que tiene la obligación, ¿para qué entonces va a darle vuelta al asunto? ¿Ya? No tiene sentido darle vueltas a esta situación. Entonces ya hemos hablado, primero hablamos acerca del concepto de el impuesto de renta, hablamos de las ganancias ocasionales, hablamos de las características del impuesto como tal, hablamos acerca de los topes que se tienen que tener para declarar, hablamos acerca de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, hablamos acerca de las rentas exentas como tal y hablamos en qué fecha debemos presentar eso y cómo debemos hacerlo. Y aquí se hablaron de las sanciones del impuesto de renta como tal. Pero hay algo importante, hay algo que se tiene que hablar importante cuando hablamos de, para nosotros presentar el impuesto de renta, que es el concepto de residencia para efectos tributarios, ¿ya? Es algo que se tiene que tocar y que tenemos que decirlo porque si no lo tocamos, pues no podemos sacar adelante esto. Se consideran, pues en Colombia, algo supremamente importante, la parte de residencia fiscal para efectos tributarios. Las personas naturales que cumplan con cualquiera de unos requisitos que voy a enunciar ahorita, cualquiera estos requisitos, pues esta persona tiene la necesidad de ¿cómo se llama? Pues de considerarse residente fiscal. Y si eres residente fiscal, pues tienes que ya entrar a los otros requisitos que ahorita ya enunciamos. Primero tienes que saber, para ser declarante, primero si eres residente fiscal. Cuando ya tú sepas que eres residente fiscal, pues ya miras los otros requisitos a ver si ya te toca contribuir o declarar. Hasta mañana. Primero que usted tiene que hacer, se tiene que cumplir con un requisito de permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días calendario, incluyendo el día de entrada y de salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días. Lo que nos están diciendo aquí es que debo permanecer en el país 183 días en un lapso de 365 días. No quiere decir que es en el mismo año. ¿Ya? Y si yo permanezco esos 183 días, cuando se cumplan los 183 días en ese tiempo, el día que se cumpla, hace años que yo voy a ser residente fiscal. Un ejemplo, si yo empiezo a venir a Colombia a partir del mes de agosto, hasta agosto en el año 2022, hasta agosto del 2023, y resulta que yo ya en julio del 2023 completo los 183 días. ¿Por cuál año yo tendría que ser residente fiscal? No va a ser por el año 2022, sino sería por el año 2023 en el que yo me convierto residente fiscal y en que empiezo a mirar si tengo que declarar renta o no, porque se tiene que configurar en el año donde se cumplieron los 183 días, ¿ya? Entonces, ese primer requisito, que es el requisito de permanencia, es así, que la persona tiene que estar, se convierte en residente fiscal en Colombia, sí y solo si pasan 183 días de manera continua o discontinua en un lapso de tiempo de 365 días. Si yo empiezo a venir aquí a Colombia en agosto y pasa y llega hasta agosto del año siguiente y no tengo los 183 días, sino que nada más tengo 100 días, 80 días, sumando todas las veces que he venido y que me he vuelto a ir, entonces ya no soy residente fiscal, ¿ya? Entonces eso también lo tengo que tener en cuenta, ¿ya? La segunda situación que también se encuentra, también quiere saber que eres residente fiscal en Colombia, las personas que se encuentran
por su relación con servicios en el exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentren en el servicio exterior del Estado y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Todas las personas que estén en misiones diplomáticas o sean cónsules, estas personas no van a ser residentes fiscales en los países donde se encuentren prestando ese servicio de cónsules o diplomáticos. Ellos siempre van a ser residentes fiscales en sus países de origen. Y esto obedece a una convención, a una norma supranacional, que es la Convención de Viena, en la cual pues dirige esto sobre todos los países, ¿ya? Otra cosa, un tercer concepto de la residencia es ser nacionales y que durante el respectivo año gravable hay una tercera. Está la primera, que es la permanencia. Está la segunda, de encontrarse en misiones consulares o diplomáticas. Y la tercera es para los nacionales. Esto solamente ya le abarca. ¿Cuándo se considera que una persona es nacional de un país? Cuéntenme. ¿Cuándo se es nacional de un país? Las otras dos condiciones, Cuando se nace en el país, no. cuando se nace o se adopta La la nacionalidad. nacionalidad del país, ¿cierto? Entonces, estos requisitos que voy a decir ahora solo aplican para los nacionales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? Uno, si su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Por ejemplo, si usted se va para Estados Unidos a lavar platos allá y usted vive allá lavando platos, regando, haciendo piscinas, trapeando y demás, usted vive allá, ya, y usted no viene 5 o 6 años y tiene a sus hijos aquí. Si usted tiene a su esposa y a sus hijos aquí, su esposa sigue aquí esperándola como la Penélope, a usted hasta acá, a su casa, y sus hijos esperando que algún día aparezca su papá y él siempre le está mandando, está pendiente de sus hijos y todo, usted sigue siendo residente fiscal en Colombia, ¿ya? Porque su esposa y sus hijos se encuentran aquí y ellos son residentes fiscales porque viven aquí, ¿ya? Y no se van ni salen del país ni nada, ¿ya? Otra condición para los nacionales es que si el 50% más de sus ingresos son de fuente dentro del país. Otra cosa, si el 50% más de sus bienes son administrados en el país. ¿Cuándo es de pronto que tenga sus ingresos? Por ejemplo, si una persona alquila o tiene 2, 3 casas aquí y de esas casas obtiene un buen dinero aquí y resulta que lo que se gana allá donde él está no representa tanto como lo que se gana acá. Entonces, es la situación en la cual se puede. Y también cuando habla de los bienes administrados, es que la persona allá donde vive en el exterior vive en un cuartico alquilado y al cambio aquí tiene 3, 4 apartamentos y ella trabaja en no se sabe qué cosas para que pueda obtener eso acá, ¿ya? También que el 50% más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Y la otra es que habiendo sido requerido por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residente en el extranjero para efectos tributarios. Y la última para los nacionales que sean considerados residentes fiscal es que tengan su residencia o que vivan en un paraíso fiscal que esté calificado por el gobierno nacional como tal. Y ustedes cuéntenme, ¿qué creen ustedes que es un paraíso fiscal? Profe, un paraíso fiscal son esos países donde no hay un convenio, valga la redundancia, fiscal por decir, con Colombia. Un ejemplo sería, anteriormente Panamá no estaba obligada a reportarle que fulanito de tal estaba allá y ganaba tanto. No, o sea, son países que no tienen la obligación de reportarle nada a nadie. Entonces, ese O- paraíso fiscal. ok, Jonathan, muy bien. La situación es muy parecida a lo que dice el compañero. Son aquellos países en los cuales
uno, su tributación sea nula o sea muy baja. Dos, ofrezcan pues unos beneficios financieros buenos a las personas del extranjero para que puedan, y hasta mejores que las personas que viven ahí. Y el otro, y más interesante que dice el compañero, es el no reporte o el no intercambio de información sobre estas actividades financieras dentro de su territorio. Por eso también son llamados territorios opacos o oscuros, ¿ya? Las personas que se vayan aquí de Colombia a vivir a Panamá o al Principado de Asturias, perdón, al Principado de Mónaco, esas personas van a seguir siendo residentes fiscales en Colombia. Hay otra cosa importante, que las personas nacionales que de acuerdo a las disposiciones señaladas acrediten su condición de residente fiscal en el exterior para efectos tributarios deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante un certificado de residencia fiscal o documento que haga a sus veces expedido por el país o la jurisdicción donde pues él se haya convertido en residente. No, pues no serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con los requisitos, es decir, que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país, o que habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten su condición de residente fiscal para efectos tributarios, o que tenga residencia fiscal en una jurisdicción calificada como el gobierno nacional como paraíso fiscal, ¿ya? Entonces, es también importante eso. Hay algo que me gustaría mostrarles a ustedes con respecto a este caso. Está aquí. ¿Dónde estará ahora? Vamos a ver dónde está. Aquí está. Vamos a ver si aquí sí sale. Aquí parece. Ay, pero lo compartí mal. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, ahora me van a decir si se escucha. Estatuto Tributario Nacional. Sí, Hola, señor. mis contables, en el video de... ¿Sí se escucha? Sí. Ok, listo. Entonces vamos a escuchar algo de lo que yo dije, pero ya visto de otra manera, ¿vale? hoy vamos a explicar quiénes son residentes fiscales en Colombia. Esto basado en el artículo 10 del Estatuto Tributario Nacional. Así que no te pierdas esta explicación con tal. ¿Quiénes son residentes fiscales en Colombia? La normativa de esto lo encontramos en el artículo 10 del Estatuto Tributario, el cual indica las condiciones que debe cumplir una persona natural para ser considerado residente fiscal en Colombia. En el numeral 1 encontramos la primera condición, la cual es permanecer continua o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo días de entrada y de salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios consecutivos. Para entenderlo, debemos partir del día en que se ingresa a Colombia, el cual determinaremos como el día 1. Como ejemplo, ingresaremos a Colombia el día 24 de noviembre del año 1. Desde ese momento, comenzamos a contar 365 días calendarios, el cual para este ejemplo se cumpliría el 23 de noviembre del año 2. Si durante ese periodo pasas 183 días seguidos dentro del país, al día 184 ya serías residente colombiano. También puede pasar que si estos 184 días los cumples de manera discontinua, por ejemplo, estás constantemente viajando y tienes temporadas cortas en el país, pero la suma de estas temporadas da 184 días en el periodo de 365 días cualquiera de que habla el estatuto, en este caso también serás residente fiscal en Colombia. Un punto muy importante que debemos tener en cuenta es que si la permanencia continua o discontinua en el país recae
sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Retomando el ejemplo en el cual ingresamos al país el 24 de noviembre del año 1 y cumplimos los 184 días dentro del territorio colombiano el 16 de octubre del año 2, tendrías la calidad de residente fiscal en Colombia para el año 2. Ahora bien, el numeral 2 nos dice que todo servidor público que se encuentre de misión por fuera del país, ya sean cónsules o diplomáticos colombianos, serán siempre y bajo cualquier circunstancia residentes en Colombia. En estos casos, se debe entrar a analizar el país en el cual está el servidor público para ejercer el Tratado de Viena y con esto disminuir la carga impositiva en el país en el cual ejerce su labor. Esto según la Ley 17 de 1971 y la Ley 6 de 1972, en las cuales se adoptan las convenciones de Viena. Antes de continuar con la explicación de este artículo, te invitamos a que le des like al video, te suscribas y le des en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras explicaciones contables. El numeral 3 trae 6 literales, los cuales, si eres nacional y durante el periodo gravable cumple uno de estos, serás residente fiscal en Colombia. El primero, si tu cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. El segundo, que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional. El tercero, que el 50% o más de sus bienes sean administrados en el país. El cuarto, que el 50% o más de sus activos se entiendan poseídos en el país. El quinto, habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios o tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el gobierno nacional como paraíso fiscal. Ese término de paraíso fiscal está en desuso, ya se habla de jurisdicciones no cooperantes de nula o baja imposición. Ahora bien, este numeral va de la mano del parágrafo 2, el cual dice que los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3 y que reúnan uno de los siguientes requisitos no serán residentes fiscales en Colombia. La primera condición es que el 50% o más de tus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. La segunda condición es que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Por último, el parágrafo 1 nos dice que las personas naturales, nacionales, que de acuerdo con las disposiciones de este artículo acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces, expedido por el país o jurisdicción del cual se haya convertido en residentes. Y ahora nuestro tip contable que damos en nuestros videos, y es que para temas de residencia la nacionalidad es indiferente. Puedes tener cualquier tipo de nacionalidad, pero si cumples con las condiciones del artículo 10, serás residente colombiano. Y esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @datoscontables. Bueno, entonces fíjese, pudimos darnos cuenta, voy a poner la cámara de acá en el celular porque en el computador donde estoy no se ve. Nos pudimos dar cuenta de la situación que
es bastante interesante que nosotros veamos toda esta parte de los impuestos de renta y del impuesto de renta complementario y ganancias ocasionales, ¿ya? De hecho, también hay pues, un aspecto supremamente importante que hay que mirar con respecto a esto. Ya les comento otra cosa que hay aquí. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Ok. Aquí está. Aquí tenemos pues otro material que tengo para el año, obviamente. Una de las cosas también importantes que tiene este impuesto es que hay dos formularios. Aquí estamos hablando, aquí dice formulario 210. El formulario 210 es para las personas naturales y el formulario 110 es para las personas jurídicas, ¿ya? Entonces, aquí, esto se abrió mucho. Vamos a borrarlo un poquito aquí. Listo. Aquí tenemos algo, pues, lo importante que nos tiene que ayudar para esto, que es los pasos para llegar a presentar y pagar la declaración. Primero, determinar si es residente fiscal o no es residente fiscal. Pero determinar si se debe declarar o no se debe declarar. Determinar la cédula a la que vas a utilizar, diligenciar el formulario 210. Este es un análisis para persona natural. Y después diligenciar y pagar. Aquí pues en la parte 1 determinar si es residente es lo que ya hemos venido haciendo como tal. Hay criterios de permanencia, criterios de servicios en el exterior del Estado, criterios de control y criterios con respecto a la familia. De estos 4 criterios fue los que hablamos ahorita del artículo 10, en el cual pues estaban pues mencionando toda esta parte, ¿ya? También aquí en el segundo aspecto nos habla acerca de determinar si se debe declarar o no. Cuando habla del segundo aspecto que se tiene que declarar o no es revisar lo que es los topes que estábamos hablando ahorita de ingresos en patrimonio y en todos los demás, en los consumos de tarjetas de crédito, ahorro y corriente y en las compras ya de tarjetas de crédito. Determinación de la cédula es algo que también ahorita vamos a mirar para entenderlo. Determinación de residente, pues aquí tenemos obviamente lo que habla el artículo 10, la permanencia. De hecho, ya con el caso del video entendimos esta parte. Los criterios de permanencia, pues ya también lo dijimos. Esto está todo de aquí. El servicio del exterior, cuando hablamos acerca de que las personas son consulares o son diplomáticos, los criterios de control pues se consideran pues que si se consideran residente fiscal para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con que cuando habiendo requerido por la DIAN no hayan sido acreditados, por eso lo llaman de control, ¿ya? O que tenga residente fiscal en un paraíso fiscal. Esos dos criterios que pertenecen a los nacionales, son criterios de control, ¿ya? Y aquí nos dicen unas jurisdicciones no cooperantes o de baja imposición se encuentra pues Antigua, Bermuda, Archipiélago, Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Estado de Kuwait, Estado del Qatar. Qatar es considerado pues hasta el 7 de octubre del decreto del 21 de octubre del 2014. República de Panamá, República de Nauru, las Maldivias, en fin, hay varios tipos de situaciones aquí. Criterio con respecto a la familia, esto fue lo que ya dijimos ahorita, donde tengan la familia o tengan también ingresos de fuente nacional o que tengan también aquí administrados los bienes, ¿ya? Aquí pues obviamente no son residentes fiscales, lo de que su cónyuge no se encuentra aquí, habiendo sido requerido pues acredite la condición en otra parte, que no tenga el 50% más no sean de fuente nacional, lo contrario de lo que ahorita hablamos, ¿ya? Determina si se debe declarar o no. Cuando hablamos de que si se debe declarar o no es cuando ya yo sabiendo que soy residente fiscal, yo entonces busco aquí, digo yo, bueno, voy a mirar aquí si yo tengo que ser residente fiscal, si tengo que declarar o no tengo que declarar, entonces mirar aquí los criterios como los que ahorita estábamos hablando de patrimonio bruto, de los ingresos brutos que yo debo tener,
del consumo mediante tarjetas de crédito, del valor total de las compras. Con esto se va a descuadrar. El valor del acumulado en tarjetas de crédito, depósitos y finanzas, ¿ya? Entonces eso también me dice a mí si tengo que hacerlo, ¿ya? Luego, también tenemos algo aquí, las personas naturales sin residencia no declarantes en el año 2022, 23, perdón, 2022, sí, porque ahorita estamos declarando el año 2022. 2022. Entonces, te digo, los contribuyentes o personas naturales sin residencia y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes no presentan la declaración de impuestos de renta y complementario en el formulario 110 cuando cumplan con alguno de los siguientes requisitos, ¿ya? No lo presentan porque ahorita dijimos que el formulario 110 era para las personas jurídicas aquí en Colombia y el 210 era para las personas que son eh, para las personas naturales. Pero para las personas no residentes que no declaran, ellos no deberían presentar la declaración en el formulario para los no residentes, que sí deban declarar, tienen que presentar en el formulario 210. Pero aquí estamos hablando de las personas que no son residentes y que no son declarantes, ¿ya? ¿Qué tiene que para que tú seas considerado no residente y no declarante? Poseer un patrimonio y haber obtenido en el respectivo año grabable ingresos en el país sobre los cuales le hayan practicado retención en la fuente. Hay que, si a ti tú tuviste ingresos aquí en el país y todos los ingresos le hicieron retención en la fuente, pues no tendrás ni que ser considerado residente ni declarante. Poseer un patrimonio, pero no haber obtenido ingresos en el país. No poseer patrimonio en el país también es otra opción, pero haber obtenido en el respectivo año grabado ingresos en el país sobre los cuales se hayan practicado retención en la fuente, ¿ya? Haber obtenido ingresos en el país sobre los cuales no se haya practicado su totalidad de retención en la fuente por los conceptos previstos y que cumpla además el lleno de unos requisitos importantes, que el patrimonio bruto en el año, desde el año 2022 sea igual o inferior a 4.500 VT para que no tenga que cumplir los requisitos internos y que los ingresos brutos respectivos sean inferiores a 1.400 VT, ¿ya? Esto es una de las situaciones que para ser considerados como no residente, no declarante, ¿ya? Entonces, aquí ya nosotros ahorita estuvimos hablando, pues, los residentes, cuáles son los requisitos que deben tener o los topes que deben cumplir, ¿ya? Algo importante que también hay que tener en cuenta en la parte de renta es antes, pues, en las empresas jurídicas el ingreso es el ingreso y ya, pero mientras tanto, en las personas naturales, de acuerdo al ingreso, así uno toma unos nombres, ¿ya? Por ejemplo, hay unos tipos de cédulas que se encuentran. Está la cédula general, está la cédula de pensiones y está la cédula de dividendos y participaciones. Usted escoge la cédula de acuerdo a los de dónde vienen sus ingresos. Las personas que tienen ingresos por la cédula general son aquellas personas que tienen ingresos por rentas de trabajo, ingresos por rentas de capital, ingresos no laborales, ¿ya? Entonces, pero hay tres tipos de rentas de cédulas, que son la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Esta cédula, la primera, esta cédula de aquí, la cédula general, que estoy viendo, estamos viendo en rojo, esta se divide en tres grupos. Esta cédula general se divide en rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. ¿Cuáles son las rentas de trabajo de la cédula general? Por ejemplo, la mayoría de gente pertenece a los que son trabajadores y tienen buenos ingresos, ellos pertenecerán a la renta de cédula general. ¿Y qué son? Se consideran las rentas de trabajo las obtenidas por concepto de salario, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, compensaciones recibidas por el trabajo asociado, cooperativo en general, todo tipo de situaciones que estén asociadas a la parte laboral, que no solamente son las personas que tienen contrato de trabajo, sino que aquí también tenemos en cuenta aquellas personas que también tienen honorarios, salarios, comisiones y prestaciones.
teniendo en cuenta que estos honorarios, cuando son percibidos para ser considerados como rentas de trabajo, esos honorarios tienen que esas personas hacerlos ellas personalmente y tener a su disposición y no tener más de 2 trabajadores trabajando para ellos más de 90 días, ¿ya? Esas son las rentas de trabajo de la cédula general. Las rentas de capital, ¿cuáles son? Las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual, ¿ya? Este tipo de renta es bastante alta la tarifa que se tiene ahí. La tercera de las rentas de la cédula general también se encuentran las rentas no laborales, que estas rentas no laborales aquí son las que no son ni rentas de trabajo ni renta de capital, ¿ya? Entonces se consideran estas que son, por ejemplo, lo que dije ahorita, cuando el honorario que está acá arriba en renta de trabajo no lo realice la persona personalmente, sino a través de otras que son trabajadores de ellos, ya no es considerado una renta de trabajo, sino una renta no laborales, ¿ya? Entonces es también importante eso que lo tengamos en cuenta. Vuelvo y me devuelvo. Las cédulas o hay 3 grupitos de cédulas que donde la renta las considera, o sea, clasifica los ingresos, están la cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Y cada una pues tiene sus tarifas. Entonces usted va a pertenecer de acuerdo a cómo sea su ingreso. La cédula general tiene tres, subdivisiones que son la renta general, la renta de trabajo, la renta de capital y la renta de dividendos y participaciones. Perdón, la renta de no laborales. Entonces, estas 3 rentas, que son la renta de trabajo, la renta de capital, las rentas no laborales, hacen parte de la general. Y ahorita esto tiene una forma de liquidarse. La depuración de estas rentas de trabajo que trae, vamos a ampliarla un poquito más aquí. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Para nosotros obtener ya lo que es la renta líquida gravable o la base gravable, la renta ordinaria, sobre este valor que está aquí, que dice de que estoy aquí ampliando, que dice 42, no sé si se logra ver bien, yo creo que sí, porque yo aquí lo estoy viendo bien, pero como estoy en un celular, yo tengo que se vea tal cual. No se ve bien, profe. Ok, aquí tenemos lo que dice renta líquida ordinaria, pero para llegar a esta renta líquida ordinaria hay que hacer un proceso. Se toman en cuenta los ingresos, se le quita los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y después eso me da la renta líquida. A la renta líquida le quitamos las rentas exentas y las deducciones y eso me va a dar el 41, que son las rentas exentas y deducciones imputables que están aquí. Si yo a estos 232 millones que están aquí de renta líquida le quito los 151 millones que son las rentas exentas y deducciones, me va a dar 80 millones, que en estos 80 millones que yo les voy a aplicar el porcentaje de renta. Es decir, que aquí fíjense cómo se hace la depuración de esta parte. Cómo se llega, no es que voy a pagar la porcentaje de renta sobre todos los ingresos brutos y se acabó. No, hay unas cosas que fíjense que dan la importancia que dan, que puede uno ir depurando esta parte, ¿ya? Entonces, es bastante interesante esta parte. Recuerden que para estas personas el formulario 210 y para las personas jurídicas el formulario 110, ¿ya? Pero aquí tenemos algo que es importante, que son las rentas exentas, ya las definimos, que son todas las rentas que son consideradas por el país, pero que su porcentaje es 0. Y hay unas deducciones que también se tienen en cuenta. Y aquí voy a coger esto, acá lo voy a alejar un poco. Listo. Está muy, muy grande. Ahí está. Bueno, listo. Aquí tenemos obviamente en esta, nos vuelven a mencionar algunos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son los aportes obligatorios a pensiones, las cotizaciones voluntarias al régimen individual de solidaridad, los aportes a la salud, apoyos económicos para financiar programas educativos y pagos a terceros de alimentación. Resulta que yo sumo todos esos y acá arriba lo coloco aquí donde dice aporte que dicen ingresos no constitutivos de renta, aquí está. Entonces, en esos ingresos no constitutivos de renta, que tengo aquí, ¿qué es lo que estoy hablando aquí? La renta, perdón, las rentas exentas de trabajo. Aquí está.
rentas exentas de trabajo, no constitutivos de renta y las rentas exentas de trabajo. Primero estamos hablando de estas rentas que dice ingresos no constitutivos de renta menos no constitutivos de renta, la renta líquida. Entonces aquí tenemos algo que nosotros tenemos que mirar la renta líquida que está acá, ingresos no constitutivos de renta, se los quitamos a los ingresos brutos que se encuentran aquí. Ingresos brutos menos, aquí no se le va a ver devoluciones y rebajas porque no se tiene que hacer eso. Ingresos no constitutivos de renta, 18 millones me da la renta líquida, que es lo que me está diciendo aquí. Ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta me dan estos ingresos. Ingresos no constitutivos de renta, yo coloco estos que están. Busco si tengo estos aquí, los sumo y los coloco en ese porcentaje. ¿Ya? Luego a la renta líquida que está aquí. Aquí está la renta líquida que es la que está acá arriba. A esta renta líquida que está en el 34. Le voy a quitar lo que me dé en el 41. Pero ¿qué ocurre en el 41? Hay unas rentas exentas y unas deducciones imputables. Entonces aquí está. A la renta líquida le voy a quitar yo a los aportes voluntarios a fondos de pensiones y a AFC, aportes voluntarios, el 30% del ingreso laboral, otras rentas exentas de trabajo, que son los auxilios de cesantía, interés sobre cesantía, que también le hemos dicho lo que es el auxilio de maternidad también, el 25% del valor de los pagos laborales y otras rentas exentas de trabajo diferentes a las señaladas aquí. Cuando ya yo busque todos esos datos, es lo que me va a dar a mí las rentas exentas. Entonces eso me va a dar aquí la renta líquida. ¿Ya? Entonces aquí yo pongo aquí las rentas exentas, que son esto y esto, me da la renta exenta, entonces yo resto los 232 que están aquí en el 34, le quito el 41 y me da la renta líquida, la renta líquida que está aquí ordinaria. Aquí está la renta líquida, le quito todo esto que está aquí y me da la renta líquida como tal. Y aquí me encontramos el formulario 210, aquí están las rentas de trabajo que está en un círculo que se encuentra aquí. Y aquí es donde yo voy colocando esos datos que me vienen dando de acá de lo que pues estamos conversando para poder llegar precisamente. Vuelvo y digo aquí fíjense todos los que tenemos aquí como la depuración, las rentas de trabajo. Aquí estamos, aquí está rentas exentas. De hecho, nosotros hicimos pues una serie de esbozos con respecto a esta parte de cómo se está, de lo que hay que tener en cuenta. Obviamente, como les dije, ustedes no van a ser expertos en esta parte de la renta, pero sí van a tener en cuenta todo eso. Usted de pronto tiene eso, ay, aquí me hacen deducción por dependientes económicos. Aquí hay una importante, esta que está aquí. Estas deducciones. Y aquí hablamos de las rentas exentas que están aquí. Hasta aquí están rentas exentas de trabajo, ahora vamos a hablar aquí de las deducciones. Fíjense que acá, en esta parte, se encuentran aportes, otras rentas exentas, y aquí están rentas exentas, y aquí están otra cosa que está del 38 al 40, que son deducciones imputables, que son intereses de vivienda, otras deducciones. Entonces vamos a mirar ahora cuáles son las deducciones. Entre las deducciones de la renta están los intereses de vivienda, los aportes a título de cesantía realizados por los partícipes independientes, los pagos por salud que se hagan de manera independiente, las deducciones por dependientes económicos. Aquí hay algo bastante importante que son que las personas naturales que reciban ingresos por rentas de trabajo tendrán derecho a una deducción mensual del 10% del total de dicha renta del mes por concepto dependiente, hasta máximo 32 VT mensuales, ¿ya? O sea que serían 32 VT mensuales, serían al año, ¿cuánto sería al año si son 32 mensuales? Entonces aquí la norma, bueno, nadie me parece que no me está escuchando, pero bueno. Aquí tenemos donde dice que la norma dice hasta el 10% de la resta hasta un máximo de 32 VT mensuales. Hay que sacar cuánto valen las 32 VT
pero de manera mensual para saber cuál es el tope. También los gravámenes financieros son una deducción que nos podemos quitar hasta el 50% de los gravámenes financieros que nos quiten en las cuentas de ahorro y corriente. También tenemos las deducciones de los intereses sobre préstamos educativos. Estos préstamos educativos también son deducciones que nosotros tenemos dentro de este proceso como tal, ¿ya? Entonces, fíjense que nosotros tenemos algo importante que debemos ya aclarar de una vez, ¿ya? Dentro del proceso para hallar la renta líquida ordinaria se encuentran dos cosas, que están las rentas exentas y las deducciones. Entonces podemos decir que las deducciones son, las deducciones y las rentas exentas le sirven a la base gravable para restar esa base gravable y para que después el porcentaje por el que se multiplique el impuesto sea menor. Si yo tengo bastantes deducciones y tengo bastantes rentas exentas, obviamente mi renta líquida ordinaria va a bajar, ¿ya? Pero si no tengo casi deducciones ni tengo casi rentas exentas, me va a dar mucho más alta la renta líquida ordinaria. Ya, entonces eso también lo que tenemos. Y una vez que nosotros tenemos esta renta líquida ordinaria, nosotros la multiplicamos eso por el porcentaje que nos corresponda y nos va a dar el valor del impuesto. Pero ¿qué hacemos también con eso? Cuando cogemos a eso y le restamos, le hacemos un descuento tributario que tenemos derecho, por ejemplo, las retenciones en la fuente que me hayan hecho a mí. Si yo presto mis servicios como contador y empiezo a sacar mi declaración de renta y yo saco de que tengo que pagar 13 millones de pesos y resulta que en la calle yo tengo varios negocios donde me han hecho retención en la fuente y en esos lugares me suman en el año 2022 que todas las retenciones que me hicieron me suman 7 millones. Entonces yo tengo que pedir esos certificados y al valor que me dio el impuesto le voy a restar esas retenciones en la fuente, ¿ya? Entonces, de hecho, la retención en la fuente es un descuento tributario si lo miramos frente a lo que llamamos el impuesto de renta, ¿ya? Entonces, voy a llegar hasta aquí, hasta esta parte. Espero, señores, y aspiro. Y de hecho, yo voy a continuar alrededor del segundo corte siguiendo hablando del impuesto de renta, porque este es un impuesto el más largo de todos los que a ustedes les corresponde, porque no quiero hablarlo de una manera así como si quedáramos como embutidos, ¿no? Sino que al contrario, que quedemos de una manera más clara. Y me gusta pues explicar también esto de manera pues más presencial, es mucho más fácil tocar los formularios, tocar pues la elaboración de la depuración de lo que hay que hacer. Entonces hasta ahorita dijimos de que existen tres cedulaciones, la cedulación general, la cedulación de pensiones y la cedulación de dividendos y participaciones. Hasta ahora estamos hablando de la cedulación general, cómo se liquida la base gravable para poder obtener el valor del impuesto, ¿ya? Entonces, señores, la próxima clase que vamos a hacer, si Dios nos lo permite, y la situación esta de las bombas o lo que dicen que van a colocar, que en el nombre de Dios que eso no sea así, y fíjense que hoy no pasó nada, porque no he oído nada que haya pasado. Esperemos de que eso se solvente y si no, pues nos tendrá vernos nuevamente aquí por este mismo canal o esta misma situación. Recuerden que los estudiantes de retención en la fuente y régimen simple de tributación les corresponde la próxima clase pues estar aquí y yo también, la primera media hora de 6:30 a 7 estaré yo siguiendo con mi tema. A las 7 empiezan los compañeros y de 7 a 8 y de 8 a 9, ¿ya? Todo depende que ustedes también eh, hagan las cosas, pues lleguen temprano, si es en la universidad o que también se llegue temprano acá en este medio, ¿ya? No sé si hay algún tipo de pregunta o incógnita para poder ser resuelta ahorita. Cuéntenme. Emel, no sé si está hablando, pero no le escucho.
Emel escribe, no pueden escribir porque tampoco, no sé si Emel está. ¿Alguien escucha a Emel? No, Nada. profe. Ah, bueno. Pero yo No se parece que escucha. él quiere hablar, pero parece ser que no. Va a tocar que mande el audio por WhatsApp. Que hable el audio por WhatsApp para que alguien de los que puedan hablar aquí pues pueda reproducirlo, ¿no? ¿Alguien, ya el compañero habló? No, profe. No ha dicho nada. Bueno, de todas formas me llena pues de mucha situación a ver qué es lo que cuál es lo, si pronto más tarde me pueden decir que Laura me puede manifestar qué quería el compañero, yo con mucho gusto pues le puedo colaborar. La verdad que este es un tema bastante delicado, espero que lo tomen bastante en cuenta porque es un tema que no es sencillo, no es fácil y ojalá pues todas las personas pues entiendan y comprendan la importancia del mismo, ¿ya? Y esperemos de que, les pregunto algo, ¿ustedes, alguno fue a la universidad hoy? Yo ¿Cómo? no, profe. Yo ¿Nadie no. ha ido a la universidad? Bueno, entonces sí, porque hay que saber a ver qué es lo que está pasando, porque al parecer no pasó nada, porque si no ya hubiera salido en las noticias, ¿no? Que se hubieran matado a alguien, hubiese pasado, ni Dios lo quiera, no pase eso, pero bueno, no es que lo esté diciendo de una manera pues apresurada, pero sí es algo que me preocupa, ¿ya? De todas formas, entonces, en el día de hoy, que hoy es martes, voy a estar enviándoles a los estudiantes a los que enviaron pues su situación, las observaciones de lo que hay que tener en cuenta y algún material extra que considere que deben tener, ¿ya? Para que así pues puedan hacer de mejor manera y desarrollarse los temas como lo hemos venido haciendo, ¿ya? Como lo hicieron en el primer corte, que pues los últimos temas fueron bastante interesantes también. Entonces, y espero y aspiro, vuelvo y les digo que manden la información con tiempo y no el mismo día del parcial, por favor, como ocurrió con un grupo, ¿ya? Entonces, señores, muchas gracias por haber venido y estamos en contacto con Laura para ver qué se va a hacer el próximo martes. Si no, pues nos tocará vernos por acá. Listo, profe. Buenas noches. Listo.